¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a más un episodio de nuestra serie sobre el combate espiritual, según el libro del padre Lorenzo Scupoli, del mismo nombre, ¿no? Bueno, en esta ocasión vamos a tratar acerca del modo de orar por intercesión de la Virgen María, ¿sí? Que en el combate espiritual es sumamente importante contar con sus auxilios, contar con su intercesión, contar con su modelo de combate espiritual. Y entonces vamos a ver hoy lo que dice el Padre Lorenzo, que se centra fundamentalmente en la meditación de las virtudes de la Virgen y de la relación de la Virgen con Dios, ¿sí? De lo que ve Dios en la Virgen, de lo que ve la Virgen acerca de Dios. Pero también vamos a agregar otros temas que no se encuentran en la obra del Padre Lorenzo y que la experiencia de la Iglesia, su teología y el ejemplo de los santos nos enseñan, ¿sí? Pero también quiero leer una buena parte de los textos del Padre Lorenzo porque él se centra fundamentalmente en la meditación, ¿sí? Él no habla, por ejemplo, del rezo del rosario, no habla de pedir a la Virgen con la oración de la Ave María o las oraciones que nosotros conocemos. A veces uno piensa que recurrir a María significa solamente eh, rezar el rosario o pedirle a la Virgen María algo. ¿Mm? Sí, eso es tener devoción a María, pero, a ver, tener devoción a María no implica solamente el rezo de ciertas fórmulas que se encuentran, por otra parte, en los devocionarios, y sino también, y una cosa que es olvidada por la inmensa mayoría de los devotos de la Virgen, es el meditar, eh, digamos, meditar por intercesión de la Virgen María. Porque de hecho, como ya he dicho en los episodios anteriores, la meditación es el gran medio de progresar en la vida espiritual que es olvidado por la inmensa mayoría de los cristianos. Y sobre todo de los cristianos también, y también de los cristianos que procuran progresar en la santidad y eh, lidiar estar en la lisa del combate espiritual, ¿no? Entonces, eh, quiero recordar que sobre ese punto es sobre el que vamos a insistir, en la meditación por intercesión de la Virgen María, en meditar. Podés revisar los otros episodios en los que hablo de la meditación. Y de hecho, durante toda este, esta serie, insisto numerosas veces acerca de la importancia capital y casi imprescindible, digo porque Dios puede dar gracias por otros medios, ciertamente, si Él quiere, pero como vía ordinaria, la importancia casi imprescindible de la meditación para progresar en la vida espiritual. Sin meditación simplemente, bueno, nuestros deseos de progreso en la vida espiritual serían simplemente eso, buenos deseos. ¿M? Y como dice el conocido adagio, el camino al infierno está empedrado con muchos buenos deseos. ¿M? Entonces, comienza diciendo el padre Lorenzo lo siguiente, que además de los anteriores modos de orar, hay otro modo de meditar y orar por intercesión de la Virgen María, y dice él que es eh, pensando primero en el Dios eterno, luego en el dulce Jesús y por fin en su gloriosísima Madre, ¿sí? Entonces comienza a dar las instrucciones para esta meditación por intercesión de la Virgen María. Dirigiéndote a Dios, has de considerar las siguientes cosas, o sea, haciendo tu preparación para la meditación y comienza en primer lugar considerando o pensando esto. Considerar es pensar, considerar es pensar en esto. Abro paréntesis. Nos cuesta tanto por causa de los medios, de la televisión, de estos medios que estamos usando para dar esta clase, ciertamente, no del medio, sino de los contenidos que consumimos, nos cuesta mucho pensar, por increíble que parezca, ¿sí? Dejamos que otros piensen por nosotros. Por eso la lectura es tan cada vez más escasa o más rara, porque la lectura requiere que yo imagine cosas. En cambio, ver una serie, ver una película, eh,
es fácil porque el productor, el director ya ha pensado por mí, él ya ha imaginado por mí. Entonces, eh, casi podríamos decir que la imaginación es desactivada durante las horas, largas horas en que vemos una película o una serie, ¿m? O varios episodios de la serie. Y eso es un problema, ¿eh? Eso es un problema, porque cuando vamos a entrar a meditar, no podemos meditar, vamos a meditar con una idea y entonces el resto tiene que ir haciéndolo el trabajo conjunto entre la imaginación y el entendimiento, que va considerando y comparando cosas, comparando unos temas con otros. Y bueno, entonces así, eh, y eso es difícil si no lo tenemos ejercitado. Tenemos un tiempo libre, vamos a trabajar, ponemos música, ¿no? ¿Por qué? Porque dejamos que otro, aunque sea música religiosa, aunque sea un canal católico, todas esas cosas allí, bueno, en ese caso, en cierto modo también el medio también es el mensaje. Entonces hay que decirlo, eh, en cierto modo el medio es el mensaje, porque puedo leer un libro con la pantalla y va a tener en grandísima medida va a tener el mismo efecto que leer un libro de papel. Un libro de papel es incomparable con la pantalla por otros detalles sobre los que no voy a entrar ahora, a los que no voy a entrar ahora. Pero sí se puede llegar en gran medida a algo comparado con el papel en la lectura en pantalla, ¿sí? Pero después tenemos los videos, los reels, videos cortos, ciertos contenidos en redes sociales, etcétera, el modo como está hecho, en cosas breves que se van cambiando incesantemente, unas tras otras, impidiendo que la mente se detenga en un solo tema y considere relaciones con estas cosas, relaciones de unas cosas con otras. Entonces, la mente no tiene tiempo, termina, digamos, en cierto modo, apagándose simplemente, ¿no? Eh, entonces, pero hay que ejercitarse, ¿sí? Porque ordinariamente, sin meditación, va a ser imposible que progresemos en la vida espiritual, porque es el modo en que nosotros contemplamos las verdades de Dios, las virtudes de nuestro Señor Jesucristo y de la Virgen María y de los santos. Y es el modo en cómo vamos a llegar a imitarles. Bien, entonces, empieza el Padre Lorenzo a dar las instrucciones para esta meditación por intercesión de la Virgen María. Dirigiéndote a Dios, haciendo tu preparación antes de la meditación, has de considerar dos cosas, dice. La primera es la complacencia que desde toda la eternidad, pensando en María, experimentaba en sí mismo antes que ella fuera sacada de la nada. Que Dios experimentaba en sí mismo antes de que María fuera sacada de la nada, fuera creada. Y en segundo lugar, considerar las virtudes y las acciones de la Virgen María después de venir al mundo. Entonces explica estos dos puntos el Padre Lorenzo diciendo que la complacencia la meditarás de este modo. Remóntate con el pensamiento por encima de todos los tiempos y por encima de todas las criaturas, penetrando en la misma eternidad y en la mente de Dios. Considera las delicias que de sí mismo iba prendiendo en la Virgen María, después de haber encontrado a Dios mismo entre estos deleites. Pide confiadamente, en virtud de ellos, gracia y fortaleza para destruir a tus enemigos, especialmente al que en ese momento te hace la guerra. O sea, piensa primero cómo Dios pensó en María, cómo Dios la imaginó, cómo Dios eh, esperó, ¿sí? y planificó hacer a María. ¿Para que precisamente al ver eso, veas cuán grande es la Santísima Virgen y te complazcas en la Virgen María, así como Dios se complació en ella, ¿no? Pasando luego, dice el Padre Lorenzo, a la consideración de tantas y tan singulares virtudes y acciones de la Madre Santísima y presentándolas a Dios todas juntas o algunas en particular, en virtud de ellas, pide a su bondad infinita por cada una de tus necesidades. ¿Cuáles son las virtudes de la Virgen María? Bueno, en primer lugar, pensemos en las virtudes que son resaltadas en el Santo Rosario, por ejemplo.
¿m? Su obediencia en la anunciación, su disponibilidad, su generosidad para poder cooperar con el plan de Dios. También su prontitud para hacer lo que Dios le pide, su silencio y recogimiento, su contemplación de las cosas que van sucediendo después de la visita de los magos de Oriente y de los pastores. eh, También su dedicación denodada al cumplimiento de la voluntad de Dios a lo largo de los años, su perseverancia al lado de nuestro Señor Jesucristo, a quien siempre acompañó durante su misión terrena. Todas esas cosas hay que meditar en ellas, no citarlas. Yo aquí estoy citando rápidamente porque no tengo más tiempo para hacer más, sino considerarlas. No se trata de, si a la Virgen María la consideras solamente para ponerte delante de una imagen suya y pedirle cosas, entonces la Santísima Virgen no va a hacer mucho en vos para transformarte. Es necesario que contemples sus virtudes, contemples cómo Dios la ve a ella y contemples cómo ella respondió a Dios y lo mires. Recuerda lo que dije antes. Si querés alcanzar la santidad, tenés que mirar a los santos. Si querés ser un buen deportista, tenés que aprender con un buen deportista, ver cómo hace. Un nadador, veo cómo se prepara, cómo cuida el cuerpo, cómo se alimenta, veo cómo se viste, cómo se lanza al agua, cómo mueve los brazos y voy imitando. Lo mismo pasa con la santidad. Miro a la Virgen y voy imitándola. Por eso necesito contemplarla y tener la ayuda de la imaginación y del entendimiento para poder ir mirando esas cosas, muchas de las cuales no se ven solo con la imaginación. La imaginación me puede pintar un cuadro en el cual la Santísima Virgen está con las manos juntas y delante del ángel diciendo, he aquí la esclava del Señor. Pero es el entendimiento, es la inteligencia, por decirlo más fácil, la que considera que eso, cuáles son las implicancias de lo que hace la Santísima Virgen. ¿Por qué lo hace? ¿Con qué disposiciones? ¿Qué resultados va a tener? ¿Cómo se va a desarrollar esa historia? Y entonces, así, contemplando eso y meditando en eso, voy a imitarle, voy a ser como ella. ¿Mm? Sigue diciendo el padre Lorenzo, dirige después tu mente al Hijo y recuérdale el seno virginal que lo llevó durante 9 meses. La reverencia con que después de nacer lo adoró la Virgen, reconociéndolo como verdadero hombre y verdadero Hijo de Dios, creador suyo. Eh, no, como verdadero Dios, como Hijo y como creador suyo. Los ojos misericordiosos de la Virgen que lo vieron en tanta pobreza y los brazos que lo estrecharon, los besos amorosos con que ella lo besó, la leche con que lo alimentó, las fatigas y angustias con que por él tuvo que padecer en la vida y en la muerte. En virtud, o por fuerza, o por causa de todas estas cosas, ejercerás una dulce violencia sobre el Hijo Divino para que te escuche. Entonces, aquí el Padre Lorenzo hace una especie nos da una técnica para mover a Dios, dice. Una técnica para mover a Dios y conseguir lo que necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos? Fuerza para el combate. ¿Mm? No te estoy dando una técnica para que consigas comprarte el celular que tanto te gusta. No, no, no. Dios no se deja chantajear, digamos así. Te estoy dando una técnica para que logres mover a Dios a que te dé mayores gracias para que puedas ser más santo o más santa, para que dejes de ser flojo, para que dejes de ser cobarde, para que dejes de ser, como decimos en Paraguay, un arruinado, que es más o menos como un cobarde, ¿no? Para que dejes de ser chismoso o cualquier otro vicio que se te ocurra. ¿M? Entonces, y la técnica es, primero, pensar en por qué Dios se complace en la Virgen. Segundo, pensar en las virtudes de la Santísima Virgen, ¿sí? Como ella dio gloria a Dios. Tercero, pensar en cómo nuestro Señor Jesucristo fue servido por la Virgen. Y entonces, pensando en todas estas cosas, vas a poder pedirle, eh, pedirle cosas a Dios, sobre todo las necesarias para tu salvación y para tu progreso en la vida espiritual.
todo esto se hace en buena medida, ¿sí? En gran medida en el Santo Rosario. El Padre Lorenzo no habla del rosario aquí específicamente, porque se puede meditar en estas cosas sin el rosario, pero el rosario es una enorme ayuda. Solo que lo que sucede muchas veces es que nosotros nos concentramos demasiado en la recitación vocal y no usamos la recitación vocal como música de fondo para la meditación en el misterio. Entonces, eh, dos cosas son las que no hacemos. Primero, esto que acabo de decir, explico más. Y lo segundo es que unimos poco a la Santísima Virgen con el misterio de Jesucristo en algunos misterios donde parece que la Virgen no aparece, pero sí aparece. La Virgen aparece en todos los misterios. Aparece, pero a su modo, silenciosa, contemplando, sirviendo a Dios. Entonces hay que unirla siempre con Jesucristo en cada misterio y en ese cuadro que meditamos y contemplamos. Ok, eso ya lo explico. Lo siguiente es, el rosario, si queremos que tenga los efectos que queremos que tenga según estas lecciones del Padre Lorenzo, no hay que hacer solamente como recitación vocal. La recitación vocal tiene que ser la compañía de la oración mental. Y entonces el Santo Rosario va a ser realmente una meditación. Habrás visto ya alguna vez que la gente suele anunciar, porque está inspirada en los libros de oración, que dice, primera meditación, Jesús agoniza en el huerto. Y la gente solamente recita, no medita. ¿Sí? Recitación y meditación son dos cosas distintas, que pueden ir juntas, pero no son lo mismo. ¿Ok? Entonces, yo puedo recitar las Ave Marías, y de hecho lo hago, pero pienso en el misterio. Pienso en el misterio. Medito y contemplo el misterio. ¿Eso significa que solo recitar no tiene sus frutos y efectos? No, claro que sí, tiene sus frutos y efectos. Tiene sus frutos y efectos y alcanza un montón de gracias de Dios, pero si nosotros no contemplamos la virtud de la Virgen María o de nuestro Señor Jesucristo o la complacencia o como Dios se complace en estos actos, en estas obras de nuestro Señor Jesucristo y de la Virgen María, difícilmente va a producirse en nosotros esa transformación que nosotros necesitamos que se produzca en nosotros, que no es otra cosa que la santidad. ¿Sí? Entonces, yo puedo usar la recitación de la Ave María como música de fondo para meditar. Porque con el tiempo, le pasa a todos los que rezamos hace mucho tiempo el Santo Rosario, las Ave Marías ya las hacemos de memoria y casi como que por hábito, ¿sí? Los labios se mueven solos, digamos así. Y eso hace que, digamos, podamos distraernos. Pensamos en otra cosa, ¿no? Mientras recitamos el Ave María o las Ave Marías, ¿no? Bueno, precisamente ahí es cuando te pase eso, buena señal. Ya estás preparado para comenzar a enfocar tu inteligencia, tu imaginación y tus pensamientos en ese misterio. Por eso te conviene que conozcas bien el misterio anunciado en cada decena del rosario, que conozcas muy bien su contexto, eh, su, sus detalles, para que puedas enfocar, atender con el corazón, decimos bien, en ese misterio. Y no solamente recites, sino medites el misterio. ¿Mm? Por espacio de 10 Ave Marías. ¿Te das cuenta? Medites el misterio por espacio de 10 Ave Marías. Las Ave Marías servirán entonces de música de fondo y de contador, digamos así, como un pequeño cronómetro que me indica el tiempo en el que voy a meditar. Y si querés meditar más sobre un misterio, porque de repente Dios te da algunas luces especiales, pues no continúes. Para eso tenés que rezar solo. Para un rato, termina de meditar eso y cuando se agote el tema del misterio, bueno, pasas al siguiente misterio. No pasa nada. Dice el Padre Lorenzo, finalmente dirígete a la Virgen Santísima y recuérdale que ha sido elegida por la eterna providencia y bondad para ser Madre de gracia y misericordia y abogada nuestra. Por eso, después de su Hijo bendito, no tenemos refugio más seguro y poderoso que ella. Recuérdale además eso que se escribe de ella y a lo que se ha llegado a través de tantas y tantas intervenciones milagrosas. 2 puntos. Que nadie le ha invocado jamás con fe,
sin que ella haya respondido misericordiosamente. Acuérdate, oh Madre bendita, que jamás se oyó decir que nadie ha recurrido a ti sin tener sus preces oídas. Bien, por fin, preséntale los sufrimientos de su único hijo que padeció por nuestra salvación, pidiéndole que te obtenga de él la gracia de que tengan en ti para su gloria y satisfacción el efecto por el que él lo soportó. Porque Jesús soportó sus penas y dolores para santificarnos. Por ellos me entrego, para que sean santificados, dice el Señor. ¿Ok? Esa es la misión de la redención. Entonces, bueno, todo esto está sintetizado en el rosario, ¿sí? Solo que hay que hacerlo bien, porque si no se convierte solamente en una recitación y, y entonces tiene poco efecto. Por eso, a veces cuando no se comprende estas cosas y no sabemos a dónde tenemos que llegar, el rosario termina siendo algo cansón. Y algunos piensan que los protestantes, y yo también cuando tenía mentalidad protestante, pensaba que cuando Jesucristo fustigó contra esas repeticiones tipo mantras. ¿Eh? Decían, ustedes, algunos piensan que por mucho repetir ciertas palabras van a conseguir de Dios lo que están queriendo, ¿no? Pero Dios, que ya conoce el corazón de ustedes, no necesita que ustedes hablen mucho, dice. Entonces algunos dicen, ven, aquí Jesucristo habla en contra del rosario. Está hablando en contra de un modo de rezar, ¿sí? Si yo recito el rosario como si fuese recitación de mantras, donde yo repito palabras hasta vaciarme de mí y apagar la mente más o menos. Om. ¿Entienden? Entonces voy diciendo, y entonces voy repitiendo palabras que no después dejan de tener sentido. Nunca te pasó, nunca habrás hecho, no sé si habrás hecho algún juego una vez, hemos hecho de niños, un juego cuando decís mucho una palabra, varias veces, qué sé yo, conejo, 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 decirlo 30 veces. Y después te va a dar la impresión de que la palabra dejó de tener sentido o perdió su significado. Bueno, eso es lo que hacen algunas religiones orientales, ¿m? Y algunos occidentales perdidos por ahí, que repiten mucho estas palabras hasta que pierde el sentido, entonces la mente es como si se apagara. ¿M? Bueno, y a algunos les parece que el rosario es eso. Contra eso habla nuestro Señor, contra eso. Entonces, no, nosotros meditamos en un misterio de verdad, ¿sí? En un misterio que se nos ha revelado y que tiene una profundidad infinita y que nos llevará cada misterio del rosario es un misterio que nos llevará a la eternidad poder abarcar. ¿M? Así que hay que rezar bien el Santo Rosario, ¿eh? Con eso puede mejorar muchísimo nuestra vida de oración. Quiero terminar este episodio leyendo y comentando muy brevemente el siguiente capítulo sobre algunas consideraciones para acudir con fe y confianza a la Virgen María. ¿Por qué acudir a ella? ¿Por qué acudir a ella? Entonces, me parece que esto va a ser muy útil y que está en el capítulo siguiente del texto del Padre Lorenzo. Si quieres recurrir a la Virgen María en cualquier necesidad con fe y confianza, podrás conseguir las dos, o sea, la fe y la confianza, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. Primero, se sabe por experiencia que cualquier vaso que haya contenido extractos de algo o un licor precioso conserva algo de su olor aún después de vaciado, sobre todo si el líquido ha estado dentro mucho tiempo. Más si por lo que sea ha quedado algo dentro, más todavía si ha quedado algo dentro de ese extracto, de ese licor, dentro de ese recipiente. Y eso que las propiedades de los extractos son limitadas y son finitas, son limitadas, ¿no? No son infinitas. Lo mismo que las de cualquier licor precioso. Por la misma razón, quien está cerca de una gran hoguera retiene por mucho tiempo el calor, aunque se aleje de la hoguera. Si esto es así, ¿qué podremos decir del fuego de amor y de los sentimientos de misericordia y de piedad que abrazan y colman el corazón de la Virgen María? Ella, en efecto, llevó dentro 9 meses en su seno virginal
y lleva siempre en su corazón lleno de amor al Hijo de Dios, que es el amor mismo, la misericordia y la piedad, que no posee las virtudes de manera finita y limitada, sino infinita y sin límite alguno. Esa es la razón por la cual recurrimos con confianza a la Virgen María y por lo cual recurrimos a ella con fe en Dios y confianza en Dios. ¿Sí? Por eso, como quien se acerca a una gran hoguera no puede menos de recibir su calor, así y mucho más, cualquier necesitado recibirá auxilio, favores y gracias si con humildad y con fe se acerca al fuego de amor, de misericordia y de piedad que arde siempre en el corazón de la Virgen María. Ella es el corazón encendido. Y recibirá tanto más cuanto con más frecuencia y con más fe y confianza se acerque. Segundo, jamás ninguna criatura ha amado tanto a Jesucristo ni se ha conformado tanto a su voluntad como su Madre Santísima. Pues si el mismo Hijo de Dios que gastó toda su vida y su persona por nosotros, pecadores, nos ha dado a su Madre como Madre y abogada nuestra, para que nos ayude y sea, después de él, instrumento de salvación para nosotros, ¿cómo podrá esta Madre y abogada nuestra faltarnos y rebelarse jamás contra la voluntad de su Hijo? O sea, recurrir a la Virgen es, bueno, esto está ampliamente desarrollado en el Tratado de la Verdadera Devoción, ¿sí? Recurrir a la Virgen no es poner un sustituto a Dios, ella está muy unida a su Hijo, muy, muy, muy unida. Y eso hace que realmente la Virgen María no nos dé nada que esté en contra de la voluntad de Dios. Por eso termina diciendo el Padre Lorenzo, y con esto terminamos el episodio de hoy, animándonos a rezar siempre el Santo Rosario, ¿sí? A tener siempre este medio eficacísimo de progreso en la vida espiritual, por el cual nosotros podemos, de la mano de María, acercarnos más a nuestro Señor Jesucristo y conocerlo, amarlo y servirlo mejor. Acude pues con confianza en todas tus necesidades de la Santísima Madre, la Virgen María, porque rica y bendita es esta confianza y seguro es el refugio en aquella que sigue concediendo gracias y misericordias. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos en el próximo episodio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.